Yo no sé si usted conoce a Ariel Terrero. Yo no lo conocía. Tengo el placer de desconocer a muchas personas que no me son útiles en esta vida. Entonces dejo espacio en mi cerebro para otras cosas que quiero o que creo que son más útiles, ¿no? Ariel Terrero es un periodista multipremiado dentro de lo que es la prensa oficialista / propaganda cubana, vicepresidente de la UPEC, uno de ellos, al parecer son varios. Miren para acá, Ariel Terrero nos dice Ecurred, que es, ocupación, periodista, vicepresidente de la UPEC. Debajo te dice que es periodista cubano, vicepresidente de la UPEC una vez más, director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, especialista en asuntos económicos, galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez. Para que usted sepa que estamos hablando de un individuo que tiene cierto pedigrí dentro de la propaganda mal llamada prensa cubana, ¿ok? Dirige el Instituto Internacional de Periodismo, vicepresidente de UPEC, bla, 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 bla. Bien, evidentemente esta es una de las voces que están saltando a decir, a mí no me convence esta postura con respecto al toque. Yo no les voy a leer toda la publicación, todo el artículo que él ha publicado en Facebook, porque es bastante extenso, pero les voy a leer un fragmento. Les voy a leer quién ha compartido el artículo diciendo que está de acuerdo explícitamente. Aquí si no es, voy a compartirlo y voy a decir esto está interesante, como hizo en el pasado nuestro boquiflojo sonso favorito. No le voy a ahorrar el término con el que lo he bautizado yo, ¿no? El cantante Israel Rojas. Ha dicho Israel Rojas esto y en la mañana de hoy, ahora vamos a leer todo, y en la mañana de hoy alguien ha salido desde la farándula en respuesta a Israel y a Ariel Terrero, y entonces esto se está poniendo sabrosongo. Ya verás tú. Mira para acá. Dice Israel, estoy de acuerdo con esta valoración. No es, esto me parece interesante o me parece llamativo. No. Estoy de acuerdo con esto. Repito, no te lo voy a leer todo porque es muy largo. Pero empieza diciendo Ariel Terrero, mira a quienes les hace tag, al menos ahí están, René González, el 5 espía. La aceptación acrítica del discurso oficial cubano sobre el toque llevaría a preguntarme por qué José Hassan Nieves no hace las maletas ahora mismo y vuela a abrir una consultoría financiera en Wall Street. Con la capacidad que las autoridades de Cuba le asignan a ese medio digital para influir y distorsionar el mercado cambiario cubano, el director del toque podría especular de lo lindo en la bolsa de Nueva York, moviendo millones de dólares que le reportarían ganancias diarias cientos de veces más jugosas que el pago que recibe hoy desde Estados Unidos. Dice, con el toque y sus mediciones de la tasa de cambio en Cuba asistimos a un fenómeno, dice que va a desglosarlo en varios puntos, ¿ok? En el aspecto económico, dice Ariel Terrero, buscar culpas del comportamiento del mercado cambiario informal en la actuación de un medio de prensa aislado resulta, en mi opinión, anoten ahí, grotesco, carente de sostén económico alguno. Carente de sostén económico alguno. Vi la crucecita y me perdí. La manipulación de estos mercados en cualquier país requiere de intervenciones demasiado costosas de agentes económicos poderosos, por ejemplo, un banco central o un conglomerado financiero global, para conseguir reacciones de las tasas en los mercados. Reacciones, además, que suelen durar poco tiempo, suelen fluctuar, suelen ser bastante efímeras. El propio mercado termina regulándose y termina estableciéndose en los niveles que son, digamos, sensatos para la economía de la sociedad. George Soros miraría con envidia a José Hassan de resultar creíbles las capacidades atribuidas al toque. La devaluación intensiva del humilde peso cubano y de su fantasmal alter ego digital, el MLC, es la síntesis de una inflación que responde a causas estructurales entre las que se alinean la crisis económica, el desangramiento de las reservas nacionales en moneda dura, el desabastecimiento agudo de los mercados internos, el deterioro del mercado laboral y de los salarios y el cierre del acceso a los mercados crediticios internacionales por la puñetera, dice él, y civilina inclusión de Cuba en la lista
estadounidense, bla, 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 a lo de puñetera y civilina yo le agregaría consecuente. Yo le agregaría causa y efecto. Yo no voy a volver ahora mismo sobre las causas históricas y muy recientes que originaron que Cuba pertenezca debidamente a esa lista, pero bueno, al menos hace un desglose de cómo se ha llegado aquí e incluye el hecho de que Cuba no tenga acceso a créditos. Yo probablemente el video que más veces haya puesto en este programa, que ustedes se lo deben saber de memoria y lo repito de vez en cuando, es el video de Fidel Castro burlándose de la deuda, ¿no? Buscando sinónimos para decir, vamos a resumir todo esto, no queremos pagar de aquellos truenos estas tempestades. Sigo leyendo un fragmentito, ya les dije que no se lo voy a leer completo. Ante la complejidad y multicausalidad evidente del conflicto, resulta desatinado achacar culpas de la inflación a un agente aislado, sea un medio de prensa o el propio gobierno cubano, como intenta sembrar la matriz ideológica cocinada en el norte y bla, bla, bla. Desde el punto de vista técnico, él desarrolla aquí, y me lo voy a saltar porque está bastante extenso, dice que el observatorio financiero que el toque presenta como joya técnica para hacer mediciones de las tasas, en la práctica, resumiéndole que no sería suficiente para originar un desequilibrio o un desajuste en las tasas de cambio y en todo el mercado financiero, como el propio gobierno cubano está denunciando. No olviden, por eso les leí el pedigrí oficialista de la persona que escribió esto desde el principio. Debajo hace una referencia también, déjame buscarla específicamente. Lo periodístico, y esto es bien interesante, no me cabe en duda, sin embargo, del punto periodístico o de comunicación que el toque supo anotarse. Vio un vacío informativo clave y lo ocupó. Se convirtió de esta manera en un medio de comunicación de referencia, legitimando por carambola otros de sus discursos mediáticos y políticos. Todo esto, en resumidas cuentas, porque ahora les quiero comentar, les quiero compartir, pero incluso voy a alterar el orden de todo esto, ya verán por qué. En la mañana de hoy, recuerden que esto lo ha compartido también Israel Rojas, esto lo ha escrito Ariel Terrero, le ha hecho tag a René González, he visto comentarios ahí de todo tipo, muy interesante. Entonces, en la mañana de hoy, brevito, porque este sí es mucho más corto, ha contestado Arnaldo el Sin Talismán. Dice el caballero Arnaldo: el gobierno cubano tendrá siempre una tarea titánica, tal vez el doble de lo normal. Sí, porque el resto de los gobiernos del mundo tienen una tarde apacible, sentados todos los funcionarios en una hamaca. Todo está muy bien resuelto en el resto de los países del mundo y no tienen problemas que resolver también, ¿no? Tiene que luchar contra el consabido y poderoso enemigo externo, contra los propios errores internos y lidiar con los científicos. Eso es en referencia al post de Ariel Terrero, recuerden, respaldado por quién además, los que igual terminan culpándolo de todo. Ahora resulta que el toque es una víctima, pobrecita, que no hace daño. Y una vez más, el gobierno cubano, y dicho sea de paso, hay mala entraña en esta forma, porque Ariel Terrero no dice que el toque no hace daño. Ariel Terrero no escribe desde la perspectiva noble y bondadosa. No, lo que te está diciendo, culpar a esta gente de esto es ridículo. Digamos, no tienen el tamaño suficiente para desequilibrar una economía. Y en caso de que así sea, bien vulnerables, ¿no? Pero ya hablaremos de todo eso ahora. Pobrecita que no hace daño. Una vez más, el gobierno cubano y sus instituciones son el lobo feroz, culpable, que fallan en sus decisiones. La gente ya ha perdido la vergüenza, el decoro y la capacidad de razonar con justicia y fundamento. Y ahí varios comentarios enfrentados. En fin, esto se ha puesto muy bueno. Esto es una especie de Game of Thrones. Aquí están enfrentados los Lannister con los Targaryen, están enfrentados unos con otros, los Stark por detrás, gente apuñalándose. Señoras y señores, vamos a conversar de este tema con alguien que sabe mucho más que yo y que además está implicadísimo. Es uno de los protagonistas de todas estas jornadas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso por primera vez en este programa al caballero Eloy Viera. ¿Cómo estás, estimado? Muchas gracias por la invitación, hermano. Es un placer para mí estar ahí contigo y, por supuesto, yo estoy bien. ¿Qué te voy a decir? Encantados nosotros de tenerte por acá. Fíjate, yo estaba pensando ayer cómo iba a comenzar esta conversación contigo y te iba a decir que probablemente una de las cosas más interesantes que ha provocado el toque en estos tiempos es que ahora haya que utilizar otra forma verbal en Cuba. Los cubanos ahora, en vez de hablar de tocar o de toque de algo, deben decir palpar, tentar, pulsar, hurgar. ¿Por qué te digo? Porque ahora todo lo que implique tocar, ¿no?
o dar un toque tiene una connotación. Yo quiero mostrarte una cosa que han publicado en algunos comentarios en mi página cuando anuncié que tú ibas a estar. Mira para acá, dicen aquí algunos compañeros muy aguerridos. Abajo el toque. Entonces ya yo me pregunto, ¿es que tocar ahora es malo? ¿No? O sea, porque para colmo está en minúscula. Abajo el toque. Dice otro abajo, abajo el toque y sus asociados. O sea, no podemos manosear ahora, ¿no? Ya, esto ha generado ahora mismo un efecto que es incluso hasta lingüístico. Yo diría al principio que si no fuera tan grave un Estado contra un grupo de ciudadanos, sería hasta divertido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, yo también creería que es divertido si no fuera por el costo personal también que trae eso para mucha gente, ¿no? Que conozco de primera mano. Y también creería que fuera divertido si yo no fuera consciente de que es todo un proyecto de manipulación para esconder la realidad de un país, una realidad que les explota en la cara, ¿no? Es como que vivir en el pueblo y no ver las casas, como ese viejo refrán. Pero sí, ciertamente es muy divertido. Y yo no te puedo mostrar los que me escriben a mí por internet, porque son mucho más pintorescos todavía, ¿no? Pero yo... Ahora, yo lo que quiero, mira, como yo tengo buena relación con ustedes, yo les voy a pedir un favor. A mí me gustaría que ustedes comenzaran a reflejar, a reportar todos los días el estado de mis finanzas personales. Si ustedes son tan capaces de influir en la economía de un país entero, yo quiero que ustedes empiecen a reflejar las mías porque yo quiero una influencia. Vaya, no sé si entiendes que positiva. Yo ¿no? se lo digo a todo el mundo, yo debería mostrarles a las personas dónde yo vivo y en las condiciones en las que yo vivo, para que se den cuenta que si yo pudiese ser tan influyente, algo hubiera hecho por mi vida ya está entre partidos. No, a ver, tú eres un hombre respetado, aprovecho para decírtelo, respetado, admirado, te has ganado, todos ustedes se han ganado el respeto. Yo lo he dicho abiertamente, que ustedes han creado uno de los sitios, una de las plataformas más serias, más creíbles. Yo personalmente suelo decirlo y fíjate, yo considero útil todo lo que se mueve en este espacio desde el punto de vista de la libertad que nos han usurpado, pero por supuesto que respeto unos medios y unas perspectivas más que otras, ¿no? Pero independientemente del éxito que ustedes estén teniendo y de lo bien que estén haciendo las cosas, deja uno perplejo todo lo que se ha creado. Tú no llevas muchos años viviendo acá, Eloy, ¿eh? ¿Cuánto llevas tú fuera de Cuba en total? 6 años. Eso es nada. Yo llevo 15 y también considero que es nada. ¿Tú recuerdas alguna campaña? Mira, yo he trabajado en 2 plataformas solamente, online. Yo he trabajado en Cibercuba hace varios años y trabajé en Cubitanao. ¿Tú recuerdas alguna campaña de algún diseño tan grande contra una plataforma por parte del gobierno cubano como lo que están haciendo con el toque? Porque yo no lo recuerdo a esta escala. No, yo no lo recuerdo. Contra una plataforma en sí misma, no quiero ser absoluto, porque ciertamente lo primero que hay que decir es que este tipo de actuación no es nuevo. Los incendios y las luchas en contra de la reputación y el carácter y el reconocimiento de comunicadores, activistas políticos, opositores en Cuba ha sido una estrategia de siempre del régimen cubano. Y Giovanni Sánchez lo recordaba el otro día en un post y hacía una cronología y mencionaba a actores como Armando Valladares, ella misma, que fueron parte de esta misma dinámica. Creo que mencionaba a Boberto también en el Centro Convivencia, aquellas razones de Cuba que le hicieron a Boberto con cámaras y todo esto. A Marta Beatriz Roque la mencionaba también en su post. Pero en contra de una plataforma comunicativa, yo no he visto, al menos no yo en lo personal y no en los últimos años, una labor de propaganda y una campaña de descrédito tan grande como la que se le ha hecho al toque en los últimos 2 años, porque además hay que decir que esta es como la cuarta, la quinta ola de una campaña de este tipo en los últimos 2 años. Mi primera entrevista con José Hassan aquí fue a raíz del inicio precisamente de todo eso. Sí, ha sido cíclica y además se ha profundizado con el tiempo, al punto que hemos llegado a esta última en la que no ha faltado absolutamente nadie por mencionarnos. Empezó Bruno sin mencionarnos directamente desde el podio de la ONU diciendo que una guerra económica, que actores que manejaban la tasa, y el resto de la alta cúpula del régimen cubano, nada más que falta Raúl Castro que no tiene redes sociales para salir a decir algo. ¿Por qué Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, Marrero, el futuro presidente de Cuba, Morales Ojeda,
las embajadas de Cuba por el mundo mencionando al toque. Es una cosa que ha sido realmente increíble y que ha pasado también por cosas burdas y además que deberían ser criminalizadas en cualquier lugar del mundo, como poner en la prensa digital, incluso en la versión impresa del periódico Granma, la dirección y la vivienda de José Hassan Nieves, general del toque. Que eso es criminal a todas luces en cualquier lugar del mundo y que debería recibir el repudio de todo el mundo. Fíjate, cuando yo te decía que no es nada nuevo, coincidimos plenamente, el mecanismo y el procedimiento de más que atacar el mensaje, voy a atacar y destruir, tratar de destruir al mensajero, porque con el mensaje se quedan muy, muy vacuos. O sea, todo se queda demasiado, es demasiado humo y es evidente que es demasiado humo. Entonces tengo que tratar de calzar todo esto y tengo que tratar de condimentarlo con ataques terribles como ponerte a ti o poner a José Hassan en conferencias o en alguna intervención tuya. No te explico el contexto, solo te pongo a ti diciendo, bueno, y esto generará un impacto tremendo, y parece que eres tú quien lo está diciendo cuando estás haciendo referencia a algo más. Entonces, eso es muy viejo. Ahora, fíjate, ellos usualmente se cuidaban de no mencionar las plataformas, los nombres. Yo creo que ahora, si hago memoria, lo único que ellos han mencionado siempre es Martí. Radio y Televisión Martí como un conglomerado, pero Radio y Televisión Martí existe antes de que existiera todo movimiento de plataformas en Internet, ¿no? O sea, es mucho más viejo. Ellos nunca han mencionado a las plataformas por su nombre. ¿Cuál es tu explicación? Si tú tuvieras que hacer en el análisis que ya tienes que haber hecho, tu explicación de por qué ya están emprendiéndolas directamente, yo bromeaba y de hecho en el título del programa de hoy está, ustedes están sustituyendo ahora mismo al bloqueo / embargo como digamos, la excusa favorita, ¿no? No somos nosotros, es el toque. ¿Por qué? ¿Qué ves tú detrás de esto? Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales desde mi punto de vista, Ernesto, y voy a dejar claro que esta es la percepción y la evaluación de Eloy Viera. Individual. Esa no es la percepción ni tan siquiera del toque, ni es la realidad. Esto no es un editorial, este eres tú hablando a título personal. Exactamente. Este soy yo hablando a título personal. A mí me parece que hay dos cosas fundamentales aquí. La primera es que ese silencio, ese no nombrar a las plataformas, forma parte de una estrategia no solo del régimen cubano, de los regímenes totalitarios de forma general, que se basa en el hecho de desconocer la existencia del otro sobre la base del silencio. Yo te desconozco en tanto mencionarte implica legitimarte. Y eso es lo que han hecho con la prensa independiente, han hecho con grupos, con activistas durante muchísimo tiempo. Y yo creo que los medios comunicativos no hemos sido la excepción. Ahora mismo ha sucedido, vuelvo y repito, hay un cambio en este sentido por dos razones fundamentales. La primera, y aquí voy a ser completamente falto de humildad, y es que yo creo que la relevancia social y la influencia real de un servicio como las tasas representativas del mercado informal de divisas en la realidad cubana es latente y permanente. Hoy usted puede preguntarle a cualquiera en Cuba por el toque y la gente sabe qué cosa es el toque. Y ahí hay una influencia social, un impacto social que es innegable y que además es tan innegable que no tiene ningún sentido pararse en la prensa nacional y omitir el nombre de algo que un sector grandísimo, incluso legitimado por el propio gobierno, utiliza. Y me refiero que hay un segmento de la economía cubana que tiene que ver con el sector privado cubano que utiliza en su operación diaria un mercado que por un lado es ilegal y una tasa representativa que está ahí y que es gestionada por un medio de prensa. Esa es una realidad que para mí se ha vuelto tan grande que ha llegado al punto que ya no basta con desconocerla, porque suenan más ridículos desconociéndola que reconociéndola. Fíjate que uno de los argumentos de Humberto López es no sigamos confiando en el... Eso acabó conmigo, hermano. Yo solté la carcajada. Es casi un pedido, es un ruego. Les pido por favor, no consulten el toque. Me parecía que era... Cuando yo vi eso en la propaganda, a mí me saltaba, en este segmento a mí me saltó lo mismo que ti. Primero, la mención directa al medio. Y segundo, el reconocimiento de que la gente usa el toque y confía en el servicio. Entonces, si tú me estás pidiendo dejemos de confiar, obviamente lo estamos haciendo.
Entonces, para mí es evidente que, que la realidad lo superó en este momento y que era más ridículo negar la existencia del toque que mencionarlo directamente. Y por otra parte, yo también creo que están en un momento de debilidad muy fuerte, sobre todo por su incapacidad de ofrecer una solución alternativa al toque. Ellos mismos tienen claro, su discurso ha ido cambiando de el toque es completamente responsable ante el rechazo de la gente. Han dicho, nosotros también tenemos responsabilidad, pero estamos trabajando en eso. Y están tan desprovistos de recursos, de opciones, porque la opción que tendrían, la mejor competencia que tendría el servicio de la tasa es generar un mercado cambiario, establecer un mercado cambiario oficial y una tasa oficial, pero ahora mismo no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque mañana pueden establecer una tasa. Felicidades. Una tasa incluso cercana a la nuestra, como ya lo hicieron hace 2 años cuando establecieron el 1%, que utilizaron la tasa nuestra para establecerlo. Nosotros teníamos 1 por 120 y ellos establecieron 1 por 120 en la misma fecha. Ajá. Pero el problema no es solo, y lo han dicho los especialistas, no lo he dicho yo no soy economista, yo soy abogado de profesión. Lo han dicho los economistas, no basta solo con establecer una tasa flotante. Usted necesita mantener el mercado oficial. Usted necesita mantener la capacidad de venderle dólares a la gente para que la gente confíe en que le van a vender los dólares a usted con la capacidad que van a poder llegar a la caja mañana y volver a comprarlo de vuelta. Y ahora mismo tienen tan poco dinero y tan poca capacidad de generarlo que no tienen opciones que ofrecer. Y por tanto tienen que recurrir a la estrategia de siempre. Buscar un culpable, y ahora ese culpable no se puede quedar en el aire. Ahora ese culpable tiene que tener un nombre. Y el nombre es el del toque. Para mí esas son las 2 razones fundamentales. Ahora, tú te fijas que es una especie de callejón sin salida porque inevitablemente mencionándolos a este nivel, los está legitimando. De eso sí no tenemos ninguna duda. O sea, ustedes, es bueno que lo sepan, ustedes no necesitan que yo se los diga, ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber que ustedes han recibido una legitimación absoluta, contundente por parte de un aparato que, a ver, no nos engañemos, que esas personas se consideren enemigos de ustedes son medallas que ustedes tienen colgadas adentro. Vamos a partir de ahí, ¿no? Pero fíjate, quiero que te des cuenta de una cosa, el nivel de incompetencia, el nivel de mediocridad para manejar todas estas cosas, que ellos están buscando en todo momento reacciones o respuestas a los movimientos que surgen de forma espontánea. Te voy a poner un ejemplo. Ellos crearon la tal mochila para contrarrestar el paquete. Fíjate, porque no tienen suficiente creatividad. Ellos necesitan atacar la plataforma de ustedes, mi programa, los programas de todos los influencers o creadores de contenido en Internet que hacemos esto porque ellos saben que ellos no tienen nada como esto. O sea, ellos no tienen una contraparte. Ellos no tienen un influencer revolucionario, digamos, que sea seguido, que sea comentado, que sea compartido. No lo tienen. Entonces tienen sencillamente que tratar de demonizar, ¿no? Entonces es la prueba, yo creo, de la mediocridad absoluta. Déjame leerte aquí personas que están poniendo superchat agradeciendo, te dice Manuel Moreira, muchas gracias a nuestro terrorista del toque por la labor tan formidable que realiza día tras día. Acá tienes uno de los tantos que agradecemos tu trabajo y más aún cuando jode a la dictadura. Gracias a Manuel. Y mira, alguien te pregunta, Raúl García, me parece muy válido. Tengo una pregunta, ¿cómo surgió el nombre del toque? ¿Cuál fue la idea detrás de ese nombre? No, ese nombre no es nuestro, no es original. El toque es una plataforma, lo hemos dicho varias veces, que nació a partir de una idea de una organización no gubernamental holandesa que ya tenía un proyecto que no era solo para Cuba, era para Cuba, México y Venezuela, que se llamaba El Toque. Y nosotros lo que hicimos fue, cuando ellos decidieron cerrar el proyecto, pues quedarnos con la marca y continuar el nombre de la marca. O sea, el origen del nombre realmente no te lo puedo decir, es más continuidad que otra cosa. Ahora bien, hay una especie de disyuntiva interesante aquí, casi el hoy semifilosófico existencial. Porque, a ver, el impacto que se les está adjudicando a ustedes en la economía, insisto, de un país completo, no estamos hablando de una empresa, ya sería significativo que una plataforma tuviera un impacto en una empresa que tuviera, digamos, una presencia significativa dentro de cualquier país, pero aquí estamos hablando de la economía de toda la nación. ¿Cuántas personas son ustedes en el toque en total, Eloy? La plantilla 28. ¿De cuánta gente oficialmente? 28. Ok, que 28 personas, cada cual haciendo algo más grande, más pequeñito, escribiendo, revisando, o sea, todo lo que conforma una plantilla, sean capaces de desequilibrar, desestabilizar, llevar a la pobreza, hermano, llevar a la indigencia, según está diciendo Humberto López, a todo un país,
es como para arquear una ceja o como para decir, esta gente están jugando, están bromeando, ¿de qué van, no? Sin embargo, al mismo tiempo, para ustedes que buscan tener presencia, como toda plataforma, como todo medio, que buscan tener algún impacto, ¿no? Digamos que hay una mezcla de satisfacción con negar que ustedes no son los causantes o no son los culpables del impacto que ellos están denunciando. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso? Yo te voy a decir que ese es uno de las cosas con las que tenemos que lidiar todos los días. Y te lo digo por dos razones fundamentales. Y hago este disclaimer donde quiera que llegue. Si alguien no disfruta del empobrecimiento y del sufrimiento de la gente nuestra, correcto, somos nosotros. Correcto. Mi familia está en Cuba, mis amigos están en Cuba, me queda gente en Cuba y no solo me queda gente en Cuba. Cuba es mi patria y los cubanos son mi nación. Pensar que yo tengo un espíritu de excubano, anticubano, es caer en la manipulación de la propaganda. Yo me siento tan cubano como el primer día y lo único que quiero para los cubanos es progreso. Y ese progreso yo creo que se alcanza con libertad y más democracia. Punto. Y por eso trabajo todos los días. A mí no me alegra en lo absoluto, que los cubanos pasen trabajo. No me alegra en lo absoluto que sufran. Sin embargo, también tengo que decirte que hay un segmento importantísimo de los cubanos, las razones yo no me las quiero pensar, que ha reaccionado orgánicamente a una propaganda de este tipo y cree fervientemente que los responsables de su situación somos nosotros. Y hay otros cubanos que además también creen que nuestra posición en este minuto es hacer lo que el gobierno quiere, lo que el régimen cubano quiere, que es dejar de publicar la tasa representativa del mercado informal de divisas. Y eso también es un reconocimiento de que nuestra tasa es la que influye en el empobrecimiento de la gente, es la que influye incluso en el sostenimiento de una retórica por parte del régimen cubano. Una retórica que por un lado no va a cambiar si yo mañana suspendo la tasa. Porque además, llegado a este punto, también te tengo que decir, hermano, que hay mucha gente que me ha dicho, pero los dejan sin armas. El problema es que hemos llegado a un punto también, Ernesto, en el que no quiera ver lo evidente es porque ha optado por la ceguera selectiva. Y yo te digo, hermano, ya yo pasé la página y muchos de nosotros pasamos la página hace muchísimo tiempo de aquello de que lo importante es que la gente se dé cuenta que ellos no tienen la razón. Mira, hermano, el que no se quiera dar cuenta de que ellos no tienen la verdad y no tienen la razón en este punto del partido y ante la realidad evidente que están viviendo millones de cubanos. No hay nada que hacer. No se va a convencer por esa actuación de ustedes. No. Entonces, sinceramente, esa es una decisión nuestra, fundada en racionamiento y fundada en argumentos que hemos tratado de transparentar por activa y por pasiva, pero que no deja de ser humanamente chocante, porque genera en nosotros un sentimiento de contradicción muy profundo, porque sabemos que estamos trabajando en función de lo que creemos que es beneficioso y lo que es mejor para esa gente que hoy nos entiende como responsable y que nos dice por interno, desde tu madre hasta lo que tú no te puedas imaginar, ¿no? Pero sencillamente con eso hay que vivir, porque también tú eres comunicador de muchísimo tiempo y tú sabes que tampoco vas a ser monedita de oro para todo el mundo. En este trabajo hay gente que entiende lo que tú haces y hay gente que va a criticar siempre lo que tú haces y que no entiende. Y tienen el derecho a hacerlo. Tienen todo el derecho a hacerlo y de expresarlo además. Claro. Y con esas contradicciones tenemos que vivir, porque esa también es la Cuba que yo quiero en el futuro. Que la gente pueda tener capacidad de mirar para acá y mirar para allá. Pero te digo, eso tiene un costo y tiene una influencia en todos los días de trabajar, ¿no? Porque entendemos que es un tema sensible y que afecta a muchísimos de cubanos, muchísimos cubanos. Voy a entrar ahora en el factor humano, pero antes quiero confirmar algo que acabas de decir y te voy a poner un ejemplo que a mí, en lo personal, me hizo entender eso que estás explicando de que, mira, tengo que abdicar de la labor de demostrar que ellos son los causantes. Si no lo entiendes a estas alturas, evidentemente no quieres hacerlo. Yo he dicho varias veces que yo fui uno de los que creyeron genuinamente en el deshielo de la era Obama. O sea, a mí me pareció que la estrategia de caballo de Troya podía funcionar. Porque yo creí genuinamente que cuando comenzaran a ver, digamos, las voces internas y los disidentes dentro, las voces disidentes dentro del propio poder cubano,
que se les estaba extendiendo la mano desde Estados Unidos iban a aprovechar la ocasión e iban a comenzar a, digamos, a empujar la puerta entre todos, hasta que la evidencia comenzó a demostrarme que no iba por ese camino. Porque la diferencia entre cuando tú quieres analizar algo basándote en lo que estás viendo y no en lo que ya tú preconcebiste que querías entender, cuando tú empiezas a otear y cuando empiezas a palpar la realidad, tú te das cuenta de que al otro lado, por ejemplo, no estaban siendo receptivos y lo único que decían era, por ejemplo, sí, Obama tal cosa, pero ¿por qué no levanta el bloqueo? Sí, Obama tal cosa, pero ¿por qué no quitan lo otro? El enfoque no era de concordia. El enfoque no era de amistad. El enfoque fue de mandar a Bruno a recibir a Barack Obama y no ir Raúl Castro bajándose del avión. Era evidente que el feeling era, a mí no me interesa tu amistad, yo no quiero tu amistad. En consecuencia, eso lo vamos a terminar aplicando a todo. Levantan el embargo el día de mañana el Congreso de los Estados Unidos y ellos van a encontrar otro chivo expiatorio. Eso de quítenle la excusa, evidentemente no funciona. Algo van a encontrar para que siga siendo el objeto de la discordia. Así que estoy completamente convencido y de acuerdo con eso que me estás diciendo. Ahora, tú acabas de mencionar que tienes a la mayoría de tu familia en Cuba. En ese sentido, yo siempre lo digo abiertamente que yo estoy más cómodo que muchos otros porque yo tengo ya la inmensa mayoría de mi familia aquí. ¿Qué se siente por estos días de tu lado? Vaya, no te pido que hables por José Hassan o por los demás, pero sí desde el feeling de todos ustedes, porque ya se está hablando de terrorismo financiero, se está hablando de sanciones, se está hablando y además, cuando ya tú comienzas a ver que desde Díaz-Canel para abajo, como bien tú has dicho, todo el mundo los está señalando como los causantes de la miseria. ¿Cómo se vive ahora mismo con eso desde tu experiencia, Eloy? Bueno, mi experiencia yo creo que es atípica dentro del equipo y quizás la de José Hassan también es atípica dentro del equipo porque somos las caras más visibles del deporte, ¿no? Claro. Si alguien tiene que señalar, pues... Y lo otro es que se dice fácil, pero no es fácil. Nosotros llevamos 10 años haciendo periodismo independiente, un poco más de 10 años haciendo periodismo independiente en Cuba, con todos los costos que eso tiene. Que en mi caso personal, yo lo he mencionado otras veces y no lo voy a mencionar en este espacio, pero que esos costos y esas experiencias repetidas pues hacen que tú te curtas de ciertas y determinadas cosas y hay muchas cosas que te resbalan. Y también mi familia es una familia atípica en ese sentido porque ha acompañado mi proceso. Mi proceso, la decisión que yo he tomado que tiene consecuencias como la imposibilidad de regresar a Cuba, por ejemplo, de forma bastante homogénea y con muchísima interés. Yo eso lo tengo que reconocer y lo he reconocido en muchísimos lados. A mi mamá que le venga a hablar hoy que yo salí del noticiero es casi que un deporte, ¿no? A eso, el noticiero, bienvenido sea, no pasa nada. Pero esa es mi situación personal y a mí en este caso no es la diferencia. Quizás ahora mismo la diferencia puede ser que ellos estén suponiendo mañana colocar el toque o mi nombre o el de José Hassan Nieves en la lista esta famosa de terroristas, que no significa... Ya amenazaron con eso, ya Humberto lo dijo explícitamente. Pero vuelvo y repito, para mí eso es una medalla más, como tú decías, porque saber que eso es una lista utilizando sus propios términos espuria y además completamente manipulada y que lo que incluye ahí son gente que ellos entienden como enemigos, ni tan siquiera como adversarios políticos. A mí eso ni me va ni me viene. Pero sí tengo que reconocer que con nosotros en el equipo trabajan personas que también tienen familias en Cuba, que también reaccionan a esa propaganda que además sigue teniendo una influencia, al menos en el espacio analógico, que es innegable. Eso no se puede negar. Y la respuesta de eso es la respuesta orgánica que le ha dado mucha gente a este asunto, ¿no? Y que su familia en Cuba sí se preocupa, porque sabe que está vinculada con la marca, porque sabe que eso puede tener consecuencias, porque miran prospectivamente la imposibilidad de verlos en un futuro cercano, porque saben que el regreso a Cuba pudiese tener implicaciones una vez que el presidente del país que controla el Partido Comunista, que controla el país entero, pues dice, trabajar para esta gente es colocarlos en una posición de riesgo. Y son también burdos porque han llegado incluso al punto de incorporar en sus materiales más recientes públicamente los rostros de personas que ya ni tan siquiera trabajan con nosotros. Y eso, por supuesto, genera aprensiones en la familia y en la gente que está siendo mencionada y que ya no tiene ninguna relación con nosotros. Y, por supuesto, no pueden reaccionar contra el régimen, pero reaccionan con cautela contra nosotros. Saben si me van a volver a poner, saben si volverán a manejar información de este tipo, porque ya saben que ni tan siquiera separándose de la marca
eso les garantiza una seguridad con un régimen despótico como este que utiliza y malinforma a la gente para señalar a otros. Y eso tiene un costo humano terrible, porque no todo el mundo tiene los mismos procesos personales en esto. Hay gente que los asume de forma diferente. Hay gente que tiene experiencias que son diferentes a las de otros. Hay familias diferentes. Hay familias que sí te van a reclamar. La tuya no, pero hay personas que dicen, yo estoy aquí y ahora mismo me estás poniendo en peligro. Y entonces la persona que está trabajando del lado acá tiene que lidiar con la disyuntiva de saber que está haciendo las cosas bien, que no está haciendo nada mal, que no está siendo deshonesto, pero está recibiendo presión, no ya de un enemigo, sino de tu propia sangre. Y es del carajo, no engañemos. Y hay que recordar que hay muchas de las personas que trabajan con nosotros que arrastran un conflicto que ha sido típico para muchísimos cubanos, de familias que piensan medianamente diferente por falta de información o porque han sido parte del aparato, porque sencillamente son gente que han contribuido a ese sistema y que hoy no quieren rechazarlo como deberían rechazarlo, a pesar de que sus hijos, sus nietos piensan diferente. Y esos conflictos se reavivan con toda esta propaganda que es malintencionada y que es infundada. Porque ese mismo tipo entonces empieza a pensar realmente que tú eres un instrumento del enemigo, que tú eres un terrorista, que tú eres, y eso incentiva y profundiza conflictos que no están fundamentados en la racionalidad, ni tan siquiera en lo que es positivo para la gente. Por eso es que a mí me altera mucho cuando yo escucho los términos esto de la división de la familia, que si el bloqueo divide, que si la prohibición de viajes. No, señor mío, desde el momento en punto en que usted me pone a mí delante de mis abuelos, delante de mis padres y me etiqueta en la única televisión que se puede ver en el país y la posibilidad de yo tener el mismo espacio para contrarrestar esa información, usted me está colocando a mí en una posición contrapuesta a la de mi familia que está viviendo esa realidad y que sabe que esa realidad puede tener consecuencias. Y estás obligando a tu familia a posicionarse. Posicionarse o contigo o con el sistema. No nos olvidemos. Claro. Históricamente, uno de los procesos más maquiavélicos que desarrolló no solo el totalitarismo cubano, eso es copy and paste del resto, y tú lo sabes muy bien, que es tratar de desmigajar el núcleo familiar, tratar de disolver un poco esa fuerza. Por eso son enemigos del totalitarismo político, por decir de alguna forma, por ejemplo, muchas de las grandes iglesias del mundo, porque cuando tú le profesas fe a alguien que no es el ente, ¿verdad?, que dirige el proceso, ya tú eres una especie de disidente, aunque no lo quieras ser, o cuando tú tienes un arraigo familiar muy sólido, tú vas a preferir proteger a tu familia que seguir una doctrina. Por eso la estrategia de separarnos, ¿tú crees que ellos no sabían? A ver, Eloy, ellos no son come mierda. ¿Tú crees que ellos no sabían por qué nos estaban mandando en séptimo grado a una escuela al campo? Ellos sabían perfectamente que nosotros no íbamos a producir nada, que no había nada útil de eso. ¿Cuál era la ganancia? Separarte de la familia. Que le debieras más obediencia al maestro o a la escuela que a la familia. Tener más poder y más influencia sobre ti. Eso es indudable. Pero fíjate, yo te hago la pregunta del costo, porque es indudable que, a ver, al menos yo, y me imagino, tú y yo somos generacionalmente muy cercanos y además a nivel, digamos, personal, tenemos muchísimos puntos en común, además amigos muy grandes que tenemos en común. A mí me puedes tocar a mí, ya que estamos hablando del toque, me puedes tocar a mí cuanto quieras, pero cuando tocas a mi familia, ese es mi punto débil. La preocupación, ¿les preocupa a ustedes lo que pueda pasar con la familia, las consecuencias, lo que puedan enfrentar, la difamación, los insultos y ese tipo de cosas en Cuba? Claro que siempre preocupa en esto, porque además son capaces de cualquier cosa. Ese es el punto. Cuando usted ve que un presidente ha puesto en boca y cuando usted ve que en la versión escrita del órgano oficial del Partido de Control a Cuba se colocan direcciones, datos privados de personas que tienen como único objetivo no informar, tienen como único objetivo amedrentar, por supuesto que uno se preocupa ya no tanto por uno mismo, porque sabe que incluso en esos espacios, yo conozco a José Hassan Nieves, hemos crecido juntos y yo sé que hay preocupación en ese núcleo familiar porque su dirección ha aparecido en una prensa de ese tipo. Claro. Y es lógico, porque además toda la vida hemos hablado de penetración de los agentes del castrismo en Miami, y en el caso de José Hassan Nieves con su dirección fue peor todavía porque se denunció hace apenas un año que un carro pasó frente a su casa y después le enviaron el video y le dijeron sabemos dónde están. O sea, todo ese tipo de preocupaciones uno las tiene del lado acá, pero sabe que cuenta con ciertas y determinadas estructuras a las que puede recurrir en función de asistencia, de salvaguarda. Pero nuestras familias están a merced de un sistema sobre el cual no hay salvaguarda alguna.
Mientras se permanezca en la jurisdicción, en la competencia, en el alcance de ese régimen, alcance directo, porque tampoco fuera de Cuba está fuera de su alcance, ya lo han demostrado también, pero la gente que está en su alcance directo y que además no está necesariamente politizada como nosotros, no está necesariamente preparada como nosotros, por lo que hemos dicho, porque a veces en la familia se producen fracturas de ese tipo. Yo puedo ser el hijo de mi mamá, pero no necesariamente mi mamá tiene que compartir mi militancia, tiene que compartir lo que yo hago. Mi mamá puede haber asumido la posición de decir, mira, yo me mantengo al margen de todo esto, tú serás mi hijo, la relación familiar permanecerá, pero yo prefiero mantenerme al margen de lo que tú haces, de tu relación, de tu posicionamiento. Vuelvo y repito, yo he vivido en una familia bendecida por eso, pero yo conozco gente que trabaja conmigo que no tiene la misma posibilidad y sus familias, sus amigos, la gente cercana está a merced de ese sistema porque están allí, siguen allí. Y yo lo he dicho, el precio no se paga solo por el riesgo de que el sistema pueda tocar la mano. El riesgo se paga también en el rechazo por miedo que provoca muchísima gente que tú conoces. Claro. Yo puedo decir por experiencia personal que hay muchísima gente que estudiaron conmigo, que trabajaron conmigo, que me conocen desde que nací de mi barrio y que hoy prefieren eliminar cualquier contacto que tenga que ver con mi nombre, con mi persona, con mi familia, única y exclusivamente porque piensan que eso puede generar un riesgo para ellos. El simple contacto. Por tanto, ese es un sentimiento que nos va a acompañar a los cubanos que vivimos el totalitarismo y que sabemos de lo que es capaz el totalitarismo durante muchísimo tiempo. Y ese es un costo adicional que tenemos que pagar quienes hacemos cosas como eso. Recuerda que eso forma parte del castigo. Cuando ellos diseñan cómo van a contraatacarte, ellos buscan desestabilizarte desde todo punto de vista. Yo recuerdo perfectamente cuando a mí me botan de la prensa cubana y cuando estaba la guerra conmigo, y yo lo he contado muchas veces en mi programa, que yo a veces me encontraba con amigos, con amigas, personas en la ciudad, ¿no? Gente que no era ni siquiera demasiado cercana a mí, que nos conocíamos, pero no éramos íntimos. Y me llamaban y me decían, me da pena decirte esto, pero ha ido una persona de la seguridad del Estado a mi casa a preguntar por ti. Que yo sabía, mi mamá me llamó y fulana, ven acá, ¿qué sabe? Yo inmediatamente sabía para qué era eso. Esa muchacha o ese muchacho no tenía nada que decirles de mí, que es lo que ellos buscaban, precisamente eso. Ellos buscaban que la próxima vez que te encuentres con Ernesto, le digas que fuimos a tu casa preguntando por ti y te vamos a ir aislando. Y la gente a tu alrededor va a comenzar a decir, yo no sé en qué andas, pero además no me quiero meter en algo que no es asunto mío, déjame distanciarme de ti. Y terminan estableciendo un cerco alrededor. Déjame poner para terminar, porque a pesar de que sé que muchas personas, no puede ser la última vez, vamos a comprometerte en público. Yo no tengo problema con eso, tú me invitas y hacemos el tiempo. Vamos a invitarte en más de una ocasión, pero me dijiste que ya después de la 1 de la tarde tenías algunas responsabilidades personales, así que vamos a cumplir con el tiempo. Pero quiero terminar entonces poniéndote esto, porque hay una reflexión que yo hice el otro día y que me gustaría compartir ahora que estás aquí. Escucha este fragmento del producto audiovisual difamatorio contra ustedes y mira lo que yo quiero decir sobre esto. Detrás del toque de José Hassan Nieves Cárdenas existe un grupo de profesionales, todos formados desde universidades cubanas y con un amplio desglose de cursos y becas para subvertir el orden interno. Yo dije ese día algo que quiero decir contigo aquí, que quizás terminemos escuchando tu punto de vista con respecto a esto. ¿Tú tienes un niño o más de uno, Eloy? Dos. Tienes dos. Yo también tengo dos. Vamos a ponerlo en términos muy simples. Si nosotros tuviéramos 10 hijos y de los 10 hijos, 8 terminan no distanciados de nosotros, sino convirtiéndose en nuestros peores enemigos, enemigos declarados, yo creo que aquí hay algo que revisar. Es un síntoma que las personas que de alguna forma tienen vínculo contigo, no personas, no mercenarios extraídos de un paraje remoto, sino las personas que conocen muy bien tus entrañas, terminen convirtiéndose en tus enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque algo que ellos utilizan frecuentemente contra todos nosotros es: ustedes salieron de aquí, ustedes se formaron aquí, ustedes formaron parte de nuestras universidades, de nuestras instituciones, y yo digo, quizás deberías reevaluar, repetir eso. Porque es evidente entonces que algo muy jodido ocurre contigo como sistema, como mecanismo, cuando tantos terminamos convirtiéndonos en tus principales enemigos. ¿Cómo lo ves tú?
No, eso sin discusión. Yo siempre lo he dicho, hay que hacer una distinción muy importante entre educación e instrucción. Un régimen como el cubano te instruye, pero nunca te va a educar. Completamente. La educación de muchísimos de nosotros que ha motivado la ruptura es una educación que parte de experiencias personales, de cultivos personales, que puede demostrar no necesariamente que recibimos una buena instrucción, sino que somos gente que con la instrucción que recibimos nos dio para autoeducarnos. Correctamente. La gente educada, hermano mío, no podrá jamás, no solo la gente educada, la gente buena, la gente de buenos sentimientos, no puede sentarse al lado de un régimen como Cuba. Estoy de acuerdo, completamente. No importa quién lo formó, no importa si no están formados. Vamos a hablar de sentimientos humanos. La gente que se sienta humanamente buena, brother, no puede sentarse al lado de eso y no puede cerrar los ojos. Porque lo otro que ha sucedido es que hay mucha gente que se tilda de ser buenas y sigue sentado al lado del régimen cubano, pero lo que apela es a cerrar los ojos. Esa gente tampoco es buena. No es buena porque ha optado por cerrar los ojos ante el sufrimiento de gente como él y sabiendo que mañana ese que está sufriendo puede ser él mismo. Entonces, hermano mío, a mí estos temas de yo te formé, yo te creé, lo único que justifican para mí es el por qué yo estoy sentado aquí. Y a mí todo el mundo me dice, no, porque el problema es que tú eres de la gente que mejor explica los fenómenos jurídicos y políticos cubanos. Y yo le digo, gente buena, yo no estoy haciendo un ejercicio intelectual elevado. Yo te estoy explicando cuál es mi experiencia personal a partir de haberme formado, compartido y trabajado en ese sistema. Yo no soy Hannah Arendt hablando del totalitarismo. Yo soy Eloy Viera, un cubano que nació en el 87 y que creció y se formó en ese país y trabajó para las estructuras de ese país, o al menos las que dejó ese país que yo tuviese acceso. Y yo te estoy hablando desde mi experiencia personal. Y pues claro está, la instrucción que me ofreciste, hermano mío, ha sido capaz o me ha hecho una persona capaz de educarme a mí mismo y de entender que para ser bueno hay que separarse de un sistema como ese. Yo estoy convencido, a mí nadie puede venir a contarme la cantaleta de tú eres quien eres gracias a... No, yo soy quien soy gracias a mí. Yo soy quien soy gracias a mis padres. Yo soy quien soy gracias al conjunto de personas que se jodieron bastante para que yo estudiara, para sostenerme de igual forma que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Pero además de eso, al sacrificio de nuestros hijos. Ellos van a ser el resultado de sus esfuerzos. Al revés, nosotros hemos llegado a lo que hemos llegado, hemos aprendido lo que hemos aprendido a pesar. ¿Cuántos libros tuviste que leerte tú forrados para que no se viera el título del autor? Yo le digo a la gente que yo pedía... Cuando yo le digo a la gente de dónde sacaba los libros que yo me leía, claro, la gente no me lo cree. Claro, claro. Está bueno, brother. Está bueno. ¿Tú sabes quién se reía con eso mucho? Cuando yo se lo contaba, Carlos Alberto Montaner. Yo le decía a Montaner que a mí me llevaron las raíces torcidas de América Latina y que yo lo forré con una bohemia que tenía afuera un informe de no sé qué cosa. Y al tipo le daba un ataque de risa tremendo. Y yo le decía, tenía que traerlo así para que no me lo quitaran en la universidad. La primera vez que yo me leí en 1984, cuando todavía no lo habían impreso en Cuba, porque después, creo que en 2011, 2012 lo imprimieron en Cuba, pero leí en el preuniversitario. Y yo tenía que meterlo dentro de un libro de matemáticas. Era un libro gordo y tú tenías que meterlo dentro de un libro de matemáticas. Pero una cosa loca, hermano. Como las cosas de los espías que tienen una Biblia y entonces la Biblia por dentro está hueca y adentro... Una locura total. Óyeme, encantado con esta conversación. Me supo a poco, yo sé que a las personas también, así que sea apenas en la primera conexión pública, porque a nivel privado conversamos frecuentemente. Pero escribe y encontramos el espacio sin encantado de tenerte por acá. Un abrazo para ti. Quise invitarte a ti en esta ocasión, no a José Hassán, porque a José Hassán lo he tenido varias veces. Pero nada, todo mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento también por el trabajo que ustedes hacen. De corazón se lo digo. Un abrazo, Eloy Viera. Hasta la próxima. Ustedes quédense por ahí, que esto apenas está comenzando. Les repito, les decía que Eloy iba a estar durante la primera parte del programa porque me dijo, después de la 1 de la tarde ya tengo cosas que hacer y incluso con mi hijo y demás. Entonces le dije, no te preocupes, terminamos alrededor de la 1. Hay varias cosas que ha dicho Eloy que nos dan para sacar
muchas interpretaciones y además desarrollar. Pero yo me voy a quedar precisamente con lo de la condición humana. Porque si usted me ve aquí frecuentemente, usted sabrá que pensamos exactamente igual. Él y yo no nos pusimos de acuerdo en lo absoluto, para nada. Él ni siquiera tenía idea de que yo le iba a preguntar ni de nada, ¿no? De la conversación. Pero llegados a un punto, usted tiene que revisarse y usted tiene que entender que pretender tener una postura, digamos, de ecuanimidad, de distancia o de imparcialidad con algo tan aberrante como es el sistema de adoctrinamiento, de difamación, un sistema que debería ser completamente ilegal, como el que emplea la dictadura cubana para enfrentar a sus enemigos, que usted se quede callado y que a usted le parezca normal que todo un aparato propagandístico con todos los medios a su disposición, con todas las cadenas, porque a ver, esta entrevista con Eloy y esta conversación con Eloy salió aquí, ahora, en este programa. Algunos de ustedes van a compartir, lo van a replicar, otras personas pueden tomar un fragmento, pero eso es nada en comparación con lo que es tener un país completo secuestrado desde el punto de vista de medios oficiales y que, digamos, todas las plataformas, Radio Bayamo, Radio Camagüey, Radio Santiago, Radio Nuevitas, Radio, todas las partes, compartan una publicación del presidente del país acusando a un grupo de personas de ser terroristas económicos o terroristas financieros. Como él mismo acaba de decir, y ustedes se acuerdan que la semana pasada al final yo lo puse, el momento en el que pusieron públicamente en pantalla la dirección, no solo la foto, sino la dirección, que usted puede cogerla, ponerla en un GPS y usted se va a parar afuera de la casa de José Hassan Nieves. Si usted no considera que eso es una atrocidad y que eso en un país cualquiera debería poder ser penalizado, usted debería tener la capacidad de llevar a quien haga eso ante la ley. Porque no estás hablando, insisto una vez más, de un youtuber, de un come mierda que no te quiere bien. Estás hablando del aparato gubernamental. Yo no te puedo poner un equivalente en Estados Unidos porque, ¿qué te voy a poner? NPR. ¿Qué te voy a poner? ¿Qué medio oficial? No existe una equivalencia. Los medios de prensa más grandes, los medios de difusión masiva más grandes en el mundo suelen ser independientes completamente, o incluso aquellos que, a ver, vamos a poner a la BBC o vamos a poner algunos ejemplos similares, Deutsche Welle, que responden al gobierno, tienen unas políticas tan estrictas que ni soñando podrían hacer eso. Pero a ver, en Estados Unidos CNN y Fox son los dos gigantes, digamos, ¿no? Que se equivoquen, que se atrevan a hacer algo como eso contra un individuo para que tú veas lo que les va a ocurrir. Imagínate tú si fuera la Casa Blanca, si fuera Donald Trump, si fuera el aparato de prensa quien te hiciera eso, pero no por uno, sino por todos los medios de prensa del país. Y que eso a usted le parezca normal y que usted sencillamente ría esa gracia y usted se preste para difundir eso, yo creo que forma parte de la deformación, ¿verdad? Del daño antropológico que genera el totalitarismo y que los cubanos llevamos 66, casi 67 años de daño antropológico.